tal? Sean todas y todos bienvenidos a estos que hemos denominado espacios de mujeres que inspiran. Gracias al apoyo de JUFED, particularmente lo trabajamos desde JUFED Género, juzgadoras y juzgadores federales, ocupándonos de los temas que creemos que son cruciales para la sociedad y que pueden ser de interés para todas las personas. Fíjense que hace relativamente pocos días fue el 5 de junio, que es el Día Mundial del Medio Ambiente. Es un día en que quienes se dedican a los temas ambientales, quienes defienden de manera particular que debe ser un tema trascendente y de toda la prioridad en las sociedades, nos invitan a reflexionar, nos invitan a pensar o repensar cómo es que nos hemos acercado a los temas ambientales, cómo es un tema de subsistencia misma, no solo para los seres humanos, sino para todas las formas de vida que hay en el planeta, porque somos una forma más de vida en ese planeta, y nos invitan desde luego a tomar acción, ¿no? A que no nos quedemos solo como meros espectadores o espectadoras, sino a generar verdaderos cambios, a generar conciencia, a generar acciones tanto individuales como colectivas que nos permitan precisamente frenar un poco este deterioro ambiental y además, bueno, pues garantizar a las generaciones presentes y futuras precisamente las mejores condiciones posibles hablando del medio ambiente. Por ese motivo tenemos hoy una invitada de lujo que nos honra verdaderamente que haya aceptado nuestra invitación. Ella es Mitzi Violeta Cortés Guzmán y les voy a leer un poco de lo que Mitzi ha venido haciendo. Muy joven, como la podrán ver, ¿no? Como ya desde tiempos tempranos en su vida abrazó estas causas y bueno, todo lo que ha implicado para ella el hacerse cargo y el corresponsablemente el trabajar con estos temas. Mitzi Violeta Cortés Guzmán es una mujer mixteca de San Sebastián Tecumaxtlahuaca. Es parte de distintos colectivos que luchan por la defensa del territorio, la justicia climática y las juventudes, como Milpa Climática, como Futuros Indígenas y el Semillero de Mujeres Defensoras. El año pasado fue parte de la delegación Defensoras de la Tierra que asistió a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en Glasgow, Escocia, y este año 2022 ganó el Premio Ciudadano en México, otorgado por la plataforma Global Citizen. Actualmente es parte de las autoridades en los bienes comunales de su municipio y desde luego, bueno, pues tiene el interés de seguir posicionando estos temas. Antes de darle la palabra a Mitzi, bueno, ya habiéndole agradecido que nos haya aceptado este espacio para platicar, únicamente permítanme citar algunos temas para poner en contexto de por qué es indispensable y por qué es tan necesario hablar de esto. Fíjense que nuestro artículo 4 constitucional señala o reconoce para todas las personas el derecho a un medio ambiente sano. ¿Qué implica que yo tenga derecho a un medio ambiente sano? Bueno, pues implica que puedo exigir del Estado, ¿no? De todos los agentes estatales, acciones concretas, contundentes, serias, efectivas, para que ese medio ambiente se preserve, pero también implica verlo desde múltiples ópticas, verlo desde el deber que tenemos en lo individual y en lo colectivo. Es un derecho que tiene entonces esas dos dimensiones, una dimensión individual, cada quien tenemos una obligación de respeto, de preservación, de absoluto cuidado con el medio ambiente, pero además tiene una dimensión colectiva porque no puede entenderse ese derecho sino en función de la sociedad o en función de las comunidades en las que vivimos todos los días. Entonces, de entrada es un derecho que está reconocido, no es una ocurrencia que se puso de moda hace poco, no es un tema ambiental que alguien dijo, ahí vamos a empezar a posicionarlo, no, es un derecho y además tiene reconocimiento a nivel internacional. Hay múltiples instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano que donde nos hemos obligado precisamente, y vamos a platicar de todo esto a lo largo de esta charla, nos hemos obligado a cumplir determinadas obligaciones y a generar distintos resultados, porque no solo es obligarnos, sino también el dar resultados positivos en esta lucha por la defensa del medio ambiente.
Entonces, bueno, pues vamos a empezar con esta charla, con esta breve introducción, preguntándole a Mitzi o pidiéndole que nos cuente cómo ella, desde niña, me imagino, es que se interesó por estos temas, qué vio en su comunidad, en su familia, qué necesidades, qué le motivó a acercarse a la defensa de los temas ambientales. Bienvenida, Mitzi, muchas gracias. Muchas gracias también por la invitación a este espacio y pues para conversar sobre estos temas que resultan de vital importancia actualmente y que pues me parece que este es el mejor espacio en el que podemos estar conversando sobre pues cómo cuidar y cómo proteger los territorios que habitamos. Y bueno, pues les voy a contar también un poquito de mi historia, ¿no? De mí, pero sobre todo creo que me parece muy relevante pensar en que este tema, en mi caso, no me acerqué a él directamente hablando ya del tema de defensa del medio ambiente, ¿no? Creo que las primeras inquietudes que tenía eran más vinculadas con las desigualdades que se vivían en distintas comunidades, hacia distintos sectores, ¿no? Hacia los pueblos indígenas, hacia las mujeres, hacia las juventudes. Fue creo que primero esta inquietud y estas vivencias, ¿no? Vinculadas con estas desigualdades que se viven pues en distintos pueblos y en distintos cuerpos, ¿no? Como en el de las mujeres. Y posteriormente también es que comienzo a involucrarme con los temas que tienen que ver con el territorio, con el medio ambiente, que a nosotros no nos gusta llamarlo tanto como medio ambiente, ¿no? Justamente por esta noción en que decimos, no es como medio, ¿no? O sea, es un espacio del que formamos parte. Pero comienzo a involucrarme porque me parece que justamente esta lucha contra las Oye, Mitzi, desigualdades, perdón que te interrumpa, ¿sí? porque esto me llama la atención. Y entonces, con qué palabras podríamos nosotros definir este tema? ¿Cuáles te parecerían que fue, o ustedes cómo lo trabajan? Porque sí, es cierto, a veces repetimos estas palabras o estas fórmulas sin de repente razonar un poco qué es lo que implican, ¿no? Y tienes razón, bueno, pues no es un medio, es un bien per se, ¿no? Y no es algo irrelevante, es algo importantísimo. Ujú. Sí, creo que a nosotros nos gusta, bueno, a nosotros en los colectivos en los que estoy, en los movimientos en los que puedo participar, hablamos mucho de territorio. Y hablamos mucho de territorio porque nos consideramos parte de esos espacios que habitamos. Es decir, no es algo separado lo que está en el entorno, es algo que es parte de nosotros y las comunidades que habitan ahí están en constante interacción con eso que está a su alrededor. Entonces, para nosotros territorio implica eso, entender a la comunidad, entender los bienes naturales que estén en estos espacios, pero entendiéndonos en constante interacción y como parte de un todo, ¿no? O sea, no es que la comunidad sea parte y la naturaleza sea parte, sino que en realidad estamos unidos, ¿no? Entonces es necesario entender estas interconexiones que existen entre los sujetos y también pues esas otras formas de vida, ¿no? Que al final de cuentas, creo que lo mencionabas al principio, ¿no? O sea, no es que nosotros seamos pues superiores a esas otras formas de vida, somos una forma más de vida, ¿no? En este espacio. Entonces, creo que es parte como de ir rompiendo con esa jerarquización de que las personas estamos por encima de la naturaleza y que la naturaleza es algo aparte de las comunidades, ¿no? Sino que nosotros formamos parte de eso y en ese sentido es que no es como medio ambiente, no es como, recursos naturales, ¿no? Porque incluso tiene una visión pues muy utilitaria de las cosas, sino es más bien pues nuestro territorio, nuestro espacio, ¿no? Y territorio creo que es como la palabra con la que mejor nos hemos identificado precisamente porque implica esta interconexión entre las comunidades que habitan ese espacio y lo que está alrededor de eso, ¿no? Y todo lo que incluyes en ese espacio, ¿no? Porque fíjate que de repente tenemos una, bueno, y me refiero a mí, por ejemplo, que tenemos una noción muy limitada y muy restringida pensando
que territorio solo es cierto espacio geográfico, ¿no? Cierta delimitación, pero en realidad es cierto, no puedes escindirla o no puedes separarla de todo lo que está ahí, ¿no? De las montañas, los árboles, los animales, los ríos, los mares, etcétera. Bueno, pues forman parte integral de todo ese contexto que percibimos y que entonces deberíamos entender como ese territorio de manera mucho más amplia y que formamos parte, ¿no? También de ese territorio, ya decíamos, las personas solo somos un elemento más de todo ese, digamos, ese entorno, ese espacio que habitamos y que necesariamente requiere de reglas mínimas de respeto y de convivencia. Pero bueno, perdón que te haya interrumpido, me pareció muy interesante aclarar este tema, pero entonces seguimos. Decíamos que y bueno, esto también me encanta que podamos de algún modo evidenciar cómo a todas las personas nos intersectan múltiples factores, ¿no? De discriminación de repente, pero particularmente hablarlo desde la visión de las mujeres, ¿no? Cómo es que dentro de las enormes desigualdades que hay en este país, particularmente las mujeres tenemos una situación desventajosa, una situación que nos ubica todavía en situaciones más vulnerables. De eso nos estabas platicando. Sí, así es. Y creo que, pues, justamente tiene que ver con que a quienes estamos luchando contra esas desigualdades, pues, es imposible que no veamos que esas mismas jerarquizaciones, ¿no?, que se aplican a los pueblos, a las mujeres, se aplican también a la naturaleza, se aplican también al ambiente, ¿no? Entonces, es importante como poder ver cómo las luchas en realidad, pues, no están separadas, ¿no? Si luchamos contra las desigualdades, pues tenemos que luchar también porque permanezca pues la vida en sí misma, ¿no? Entonces, para mí, empezar a acercarme a esos temas me hizo como mucho sentido porque creía que estaba participando como en distintos colectivos, en distintas actividades en donde a veces se segmentaban las problemáticas, ¿no? Que pensábamos como, bueno, es que hay que luchar contra las desigualdades de género, hay que luchar contra las desigualdades hacia los pueblos, pero resulta que todo estaba articulado, ¿no? En un sistema en el que siempre, todo el tiempo se estaba jerarquizando, ¿no? Se estaba poniendo a los hombres, mujeres, a las personas por encima del medio ambiente, de los recursos, y para mí la lucha por pensar, por la defensa del territorio, por el cuidado de los territorios, nosotros decimos que también es como la madre de todas las luchas, ¿no? Porque también implica, pues, hacer que permanezca la vida, ¿no? E implica cuestionarnos y pensarnos como parte de eso. Y entonces es como un poquito empezar a ver cómo esas desigualdades se reproducen y las desigualdades que nosotros tenemos también como personas las reproducimos con esas otras formas de vida, ¿no? Entonces, así fue como un poco yo me fui acercando, también desde la investigación, también yo realizo mi tesis sobre mujeres indígenas defensoras del territorio. Dentro de mi comunidad, pues también siempre ha existido la propiedad social de la tierra, ¿no? La gestión de los bienes comunes siempre se ha hecho en colectividad, pero es importante decir que yo puedo observar también mucho cómo mientras se disminuye la organización comunitaria, también se disminuye la posibilidad de proteger los bienes comunes. Y ahí es donde te das cuenta de la interconexión que hay siempre entre las comunidades que habitan los espacios y todo lo que hay a su alrededor. En realidad, la organización en mi comunidad, el que se conserve pues muchas cosas como la lengua o lo que nos da identidad, permite también que se siga conservando o que se siga procurando los bienes comunes de la comunidad. Pero en el momento en el que se empieza a perder la organización, en el que se empiezan a perder esos elementos, pues también de repente ya vemos que pues no estamos organizados y aparecen las problemáticas y entonces decimos, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos porque están sacando la arena del río? ¿Qué hacemos si están adueñándose de los montes, no? Y no tenemos organización, entonces es difícil procurarlo, ¿no? Entonces
creo que para mí fue muy importante darme cuenta de estas interconexiones y cómo las luchas sociales pues interconectaban también con las luchas por el territorio y las luchas por la vida y la naturaleza, y que tendríamos que empezar a priorizarlas y a ponerlas en el centro. Esto es súper interesante porque fíjense que me lleva a pensar en algunos temas. Sepamos, porque esto es súper, es importante que lo sepan quienes nos acompañan, que hay datos, ya digamos, números, estadísticas diferenciadas que revelan, por un lado, que la defensa del medio, bueno, del territorio, voy a tratar de incorporarlo para estos efectos, la defensa del territorio en gran medida ha corrido a cargo de los pueblos indígenas, ¿no? Las grandes defensas contra imaginen las corporaciones que llegan con ese afán extractivista de acabar con todo, de arrasar con pueblos enteros, y lo hemos visto lamentablemente en este país. Pensemos en esas mineras que llegan al norte y que de repente no les importa y tiran sus desechos al río y acaban con comunidades enteras, impactando de manera muy relevante a las personas, ¿no? Cuántas enfermedades, etcétera, pero también a los animales, a las plantas, a los ríos, a todo lo que habita o confluye en el territorio. Y entonces que particularmente las mujeres hemos tenido un papel fundamental en la conservación del medio ambiente, porque las mujeres que procuramos trabajar en colectivo, justo lo que tratamos es de posicionar pues una explotación mucho más racional, más respetuosa, donde no se trate de acabar por acabar con el monte, con el río, con la madera, sino con lo que estrictamente vayamos necesitando, de modo que tratemos de preservar ese equilibrio, ¿no? Entonces, bueno, pues las mujeres hemos tratado, y así está documentado, que hemos tenido una importancia vital que lamentablemente no ha sido visibilizada. Entonces, bueno, aquí Mitzi nos está platicando cómo se acercó a estos temas. Y entonces, ¿cómo es que llegas a estas plataformas, a estos reconocimientos internacionales, Mitzi? ¿En qué momento tu trabajo en tu comunidad y en tus colectivas, de algún modo, digamos, como que se expande y llegas a estos escenarios? Sí, pues bueno, una parte muy importante es que yo estoy muy vinculada con el tema de cambio climático, ¿no? O sea, de cómo entendemos la crisis climática en países del sur, ¿no? Como en América Latina, en México, pero especialmente cómo lo entendemos desde los pueblos indígenas, ¿no? Que veíamos justamente que para nosotros, si bien vivimos cotidianamente los efectos de esta crisis, pues también estamos muy cercanas a las causas, ¿no? Que son justamente, pues muchas veces estas corporaciones, estos megaproyectos, estas mineras, ¿no? Que se instalan, las que están causando la devastación, ¿no? Y entonces es como no solo te enfrentas a las consecuencias del cambio climático, que pueden ser como el aumento de plagas, el aumento de inundaciones, sino también estás viviendo las consecuencias de quienes están causando eso, ¿no? De los proyectos que están causando y están intensificando el cambio climático. Y entonces, pues una parte importante de esto es poder entrar a esa conversación desde la visión de los pueblos, desde las luchas de los pueblos, posicionar por qué los pueblos están defendiendo el territorio, porque justamente los están despojando, se está acabando con las formas de vida que nosotros tenemos en nuestras comunidades. Y una parte importante es empezar a comunicar y empezar a conversar entre distintos pueblos sobre estas situaciones. Y yo participo en un colectivo que se llama Futuros Indígenas y Milpa Climática, ¿no? Entonces, dentro de estos colectivos, y en especial Futuros Indígenas, pues ha tenido una presencia importante en términos de comunicación, de cómo comunicamos esos mensajes y esas luchas que nosotros ya estamos realizando desde desde muchas trincheras, ¿no? Porque también decimos, a veces pensamos que las personas que están luchando por la recuperación de la lengua no tienen nada que ver con el tema de medio ambiente, ¿no? Pero también lo que vemos es que igual hay datos sobre cómo la biodiversidad en
la biodiversidad en términos ambientales, pues también está vinculada a una diversidad de culturas, de lenguas, ¿no? Como también el conocimiento de muchos de los pueblos se conservan a través de la lengua, ¿no? Como eso además ayuda a tener nuestra identidad y a tener pues la posibilidad de seguir transmitiendo nuestros conocimientos. Entonces, un poco lo que vemos es que hay muchas luchas que pareciera que no están articuladas y pareciera que no son luchas que tienen que ver con el territorio, pero en realidad sí tienen que ver con eso. Y entonces, ¿cómo lo comunicamos, no? O sea, ¿cómo empezamos a dar estos mensajes, por ejemplo, sobre el territorio, ¿no? Sobre que entendemos mejor territorio, la palabra territorio, cómo empezamos a comunicar que la defensa, que la lucha contra estos megaproyectos, pues es también una lucha contra la crisis climática, ¿no? Que es necesario que se converse en los espacios, en todos los espacios, ¿no? Sobre la importancia de parar estas corporaciones, de parar estas violencias hacia los pueblos. Y entonces en Futuros Indígenas pues han hecho distintas campañas y acciones de comunicación principalmente, ¿no? Vinculadas a eso, ¿no? O sea, a las resistencias, a que se escuche qué es lo que está pasando en muchos pueblos y cómo se está viviendo este tema de la crisis climática y cómo pues esta defensa del territorio que ya se hace desde muchos pueblos, pues es una solución viva a la crisis, ¿no? Entonces, esta posibilidad de comunicar y entrar en una conversación que se está teniendo en muchas partes del mundo, porque quizá a veces vemos como las problemáticas de nuestras comunidades, quizá es como, no, pues esas son muy locales y no le interesan a nadie, pero resulta que cuando hablamos de cambio climático es una conversación que se está dando en todas partes y eso permite generar lazos en donde podemos entender el valor que tienen las luchas locales, ¿no? Entonces, pues bueno, es gracias a este colectivo que también agrupa muchos distintos pueblos de México, ¿no? Que también están en procesos, de nuevo, desde distintas trincheras, ¿no? En procesos de defensa del territorio, vinculados con la alimentación, vinculados al agua, vinculados de energía, ¿no? Que están cuestionando también un poquito, ¿no? Estas soluciones que se han planteado a esta crisis climática que vivimos, ¿no? Entonces, ¿cómo pensamos esas soluciones? ¿Por qué algunos pueblos están resistiendo a algunos de estos proyectos, ¿no? Entonces, se han sacado muchos elementos de comunicación y esto ha tenido mucho impacto en muchos lugares, le ha hecho mucho sentido a muchas personas, ¿no? En distintas partes del mundo, en México, ¿no? A juventudes que estaban también trabajando temas de justicia climática y que de repente dicen, claro, es que tiene sentido que las luchas locales sean las que se tengan que priorizar. Tiene sentido que cuando hablemos de cambio climático hablemos de las minas, hablemos del monocultivo, hablemos de los megaproyectos, ¿no? Entonces, creo que ha sido una conversación necesaria. Eco, ¿no? A esas estos elementos que estamos comunicando y que estamos conversando entre nosotros para poder seguir reflexionando sobre estas cosas. Y es así como llega también esta oportunidad del premio, ¿no? Un poco, pues me contactaron, ¿no? También para poder, para que recibiera este premio. También decir que el año pasado, pues nosotros y se hizo una delegación de defensoras de la tierra que asistió a la COP26, ¿no? A la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, en donde nosotros pues teníamos también una intención de denuncia, ¿no? De denunciar y de decir, ¿por qué en esos espacios en donde se está hablando de las soluciones al cambio climático, los pueblos no podemos ir a denunciar las violencias que estamos viviendo, ¿no? ¿Por qué pareciera que ahí no es importante hablar de todo el despojo que están causando en nuestros territorios, ¿no? No es importante hablar de la tierra que se está concesionando, ¿no? Entonces, un poco fuimos con esta idea de denunciar, pero también justo de comunicar otros mensajes sobre las nociones que nosotros también tenemos sobre la naturaleza, sobre cómo vincularnos con ella y el trabajo colectivo, ¿no? Entonces, pues han sido también como muchas estas acciones las que han tenido pues eco y han tenido respuesta y eso ha hecho que muchas personas también se acerquen y puedan y quieran saber un poco más del trabajo que se está realizando. Pero sí, gran parte es por este colectivo de futuros indígenas. Ah, pues fabuloso.
Fíjense que a propósito de lo que nos cuenta Michi, quiero destacar 3 temas. Las consecuencias del cambio climático, de todo lo que estamos comentando, las estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Hace una semana o 2 hubo una granizada que nunca habíamos visto. Ya saben, las autoridades dicen que es atípico, pues claro, pero lo preocupante es que eso que es atípico lo estamos viviendo ahora cada vez de manera más constante y de repente cada vez de manera más seguida, ¿no? Más continuada. Entonces, bueno, eso por una parte. Por otra parte, esta defensa de la tierra me lleva a la reflexión de que enfrentarse a esos megaproyectos, a estos grandes corporativos, pues también tiene riesgos, ¿no? Vemos, porque bueno, pues no podemos permanecer ajenos a estas problemáticas o ajenas, vemos que muchos defensores de la tierra corren peligro sus vidas, ¿no? Hay ya incluso toda una lista de defensoras y defensoras de la tierra que han muerto lamentablemente en condiciones muy extrañas, porque además el Estado no investiga con la celeridad y con la puntualidad y con la bueno, el profesionalismo que requiere investigar este tipo de cosas por el riesgo que supone la actividad que desempeñan, pues se desafían enormes intereses, ¿no? Entonces, bueno, pues fíjense, como dices, hay que pelear contra los efectos del cambio climático, hay que de alguna manera enfrentarnos a ese, era Goliat, ¿no? A ese Goliat enorme, a ese monstruo gigantesco que es estas grandes corporaciones, estos megaproyectos, pero además correr el riesgo de que puedas tener alguna consecuencia de este tipo solo por defender sus territorios. Entonces, bueno, sí termina siendo, por un lado, la necesidad de protegerlos desde los espacios públicos, es decir, de visibilizar lo que hacen, de respaldar lo que hacen, de exigir de las autoridades resultados serios y concretos. Y me gusta esto que dices cuando comentas que ustedes lo que proponen son soluciones vivas. Efectivamente, no nos sirven estas soluciones desde el escritorio, desde el discurso, porque bueno, pues muy difícilmente encontraremos un gobierno, un estado que diga que hay que acabar con el medio ambiente. Y entonces, bueno, una realidad puede ser el discurso, pero otra muy distinta es cómo ese discurso lo llevas a la práctica y cómo lo haces efectivo y cómo generas las condiciones para que tus hechos sean congruentes con este discurso, ¿no? Y entonces, bueno, pues justo estas juventudes, justo estos esfuerzos desde las comunidades, ponen el ejemplo de cómo sí podríamos aspirar a formas distintas de convivencia y de explotación. Incluso no me gusta la palabra explotación, ¿no? Ya per se tiene una carga medio negativa, ¿no? Un uso moderado, un uso racional de los recursos, precisamente en aras del respeto y de la preservación. Bueno, esos son mis comentarios hasta ahora. Entonces dijimos, ya llegaste hasta esta posición internacional. ¿Nos quieres platicar cómo fue vivir esta experiencia de recibir este reconocimiento? Me imagino que hubo más personas de otros países, con otras cosmovisiones, pero con un fin, digamos, con un punto en común, que es este tema de la defensa de los territorios. ¿Cómo es que se elige, ¿no? Ciudadano global, ¿no? ¿Cómo es que lo eligen? ¿Con qué estándares? ¿Y qué supone para ti el compromiso de haber recibido un reconocimiento de ese tipo? Sí, bueno, pues un poquito antes de contestar también a esa pregunta, me gustaría también decir, ¿no? Que tenemos que comenzar a ver cómo es cómo el tamaño de la destrucción que está habiendo en nuestro planeta, de los espacios en los que vivimos, porque lo que vemos es que esta lucha y este afán también por generar ganancias, por producir riqueza, ¿no? Ha hecho que dentro se vaya a un territorio, se le acabe lo que tiene y se vayan a otro, ¿no? O sea, pensando un poco, por ejemplo, en las mineras, ¿no? Va a una mina, explota lo que puede y de ahí se va a otro territorio a hacer lo mismo. La industria hace lo mismo, incluso dentro de los propios pueblos, pues en el bosque, los aserraderos, quienes están llegando a talar árboles de manera
intensiva, ¿no? Porque las propias comunidades, puede ser que algunos sí hayan tenido vinculación con que talan madera y demás, pero el nivel de explotación que hay desde otros actores es súper grande, ¿no? Entonces, creo que estamos llegando a un punto en el que hay una crisis generalizada en donde de verdad se está acabando con la vida y se está acabando con todo y vemos que hay una voracidad muy fuerte y por eso también hay muchísima violencia. Por eso también ha aumentado mucho la violencia, porque como es esta cantidad de recursos, como lo ven muchas personas, se está acabando y entonces se está buscando por donde sea poder mantener ese nivel de explotación y de acabar con los recursos. Entonces, pues ya no se puede. Y entonces eso hace que las prácticas sean todavía más violentas porque, porque se busca a fuerzas, ¿no? Llegar a los pueblos a seguir explotando y a seguir obteniendo ese recurso. Entonces, creo que es un reto muy, muy importante y que desde las políticas vinculadas con temas ambientales, desde quienes están tomando decisiones, desde quienes pueden actuar, es importante, ¿no? Que contemplen que pues no solo se están viviendo las consecuencias, sino que hay gente que también se está organizando en contra de eso y los pueblos con el solo hecho de conservar sus formas de vida ya están haciendo una lucha importante. En las ciudades, ¿no? Quienes están resistiendo al también este avance inmobiliario y demás, también están haciendo una lucha importante, ¿no? Entonces, creo que es también empezar a ubicar cuáles son las causas de esa devastación y poder empezar a accionar sobre ellas. Y bueno, pues parte también de este accionar me parece que ha sido pues colectivo, ¿no? O sea, tengo que decir también que este reconocimiento y todo lo que se ha hecho, pues ha sido gracias al esfuerzo y a la articulación con muchas otras personas y especialmente con muchas otras mujeres, porque es verdad, quienes están poniendo el cuerpo, quienes están saliendo a denunciar y a decir se está acabando con la vida, han sido principalmente las mujeres. Y estamos también luchando por generar espacios organizativos en donde tampoco se reproduzcan violencias patriarcales, en donde tampoco se reproduzcan violencias hacia otros cuerpos ni otras formas de vida, ¿no? Entonces, creo que es una lucha bien importante la que están haciendo muchas mujeres, ¿no? Porque también se está buscando crear otros horizontes y crear otras opciones en donde estas jerarquizaciones y estas desigualdades pues terminen, ¿no? Entonces, ha sido una lucha colectiva, ha sido una lucha en donde muchas otras personas han apoyado, han aportado. Y creo que si bien este reconocimiento pues fue hacia mí, en realidad es hacia el trabajo de mucha gente y también de muchos otros pueblos que desde hace mucho tiempo han estado resistiendo y han logrado posicionar sus voces, ¿no? Porque también ha sido una lucha constante de los pueblos, el poder ser escuchados, el poder llegar a un punto en el que se reconozca que la violencia y la colonización sigue hasta nuestros días, ¿no? Entonces, creo que pues ha sido eso, que ha sido una lucha colectiva, que este reconocimiento pues implica el poder seguir conversando y poder hacer que más personas escuchen estos mensajes, escuchen estas denuncias, se unan también, nosotros decimos, se unan a la resistencia indígena, ¿no? Y más que nada a abrir su imaginación a pensar otros horizontes, otras formas de vida, otras formas de relacionarse con sus entornos y darse cuenta que sí hay opción, ¿no? Sí hay opción fuera de esta dinámica explotadora y devastadora y de violencia, ¿no? Entonces, para mí eso, un poco eso implica el premio, pero creo que el trabajo sí es, pues, principalmente con la colectividad, con la organizándonos, ¿no? Y en ese sentido creo que sí hay una, pues, cuestión interesante, ¿no? El premio se dio a mujeres de distintos países, de 6 países distintos. Yo fui la única mujer de México y de América Latina. Realizan acciones diversas, ¿no? O sea, fuimos 2 mujeres que nos premiaron por el tema de defensa del territorio, por el cambio climático. Hay otra chica de Samoa, ¿no? Que ella está en un colectivo de jóvenes también. Ella está en estas islas que van a desaparecer ya en unos años porque el nivel del mar está aumentando y porque ellos son también quienes están enfrentando a estas consecuencias del cambio climático desde como en primera línea también.
Hay otras compañeras que están trabajando con el tema de violencia, ¿no? Que tienen refugios para mujeres, que han que han luchado contra el matrimonio infantil. Claro, ¿no? Entonces, Sí, ¿no? ha habido como, o sea, fue un premio en el que se eligieron a activistas que más bien tienen un trabajo como muy local, ¿no? Y es un poco para impulsar ese trabajo, para darlo a conocer y que más personas se sumen a apoyar a estos colectivos en los que están participando o estos proyectos que están teniendo. Me parece que es como una plataforma muy interesante porque te permite justamente comunicar y hablar de tus mensajes, pero para mí particularmente creo que resulta muy importante el reconocimiento colectivo. Creo que más que nada para mí es necesario, ¿no? Nombrar que al final mi historia es importante, pero que atrás de eso está la historia de nuestros pueblos y la historia de nuestra organización, y que en realidad yo no hubiera logrado nada de eso si no Ujú. fuera por esta articulación con estas otras personas y con estas otras mujeres que me han enseñado tanto. Ay, bueno, pues tienes toda la razón. Vamos a ir desmenuzando un poco lo que estás platicando, porque me parece que lo que dices da para muchos temas. Lamentablemente el tiempo no nos va a dar, nunca nos da, pero bueno, vamos a tratar de hacer que nos dé. Fíjense que, por ejemplo, lo que dice Michi, ¿cuáles son? Reflexionemos y cuestionemos, ¿no? ¿Cuáles son las tierras que se explotan? Bueno, pues las de Latinoamérica y las de África, ¿no? Digamos, por antonomasia han sido los territorios explotados. ¿En favor de quién? De quienes de repente vienen desde otros territorios, donde ahí sí las reglas ambientales son súper estrictas, donde ahí sí no puedes cortar un árbol. Eh, lo digo con todo respeto, pero pensemos en algunas mineras del norte del continente, ¿no? Que sería imposible que en sus países hicieran lo que hacen acá, por ejemplo, ¿no? Y entonces, ¿cómo acá sí permitimos o cómo acá las autoridades sí autorizan que devasten pueblos enteros, ¿no? Cuando en sus territorios o en el lugar de origen de estas empresas europeas, por ejemplo, con el tema de las eólicas en Oaxaca, ¿no? Eran empresas europeas, pues claro, hay que ir a afectar a ver a dónde, ¿no? Con este tema, porque fíjense que yo estuve siguiendo con mucho interés esta discusión de las eólicas en Oaxaca, porque aparentemente son energías limpias, pero nadie nos decía los impactos que estaban teniendo en las comunidades, ¿no? Yo escuché a alguna persona que decía, es que a raíz de que pusieron estas hélices gigantescas en un lugar donde bajaban los patos, donde bajaban las aves, donde teníamos todo un ecosistema, acabaron con él, ¿no? Entonces, sí energía limpia, pero ¿a qué costo para los pueblos que están en la primera línea cercana a estas necesidades? Eso por una parte. Por otra parte, ya Michi tocó un punto que ahorita vamos a seguir platicando, que es a quienes tomamos decisiones, ¿no? ¿Qué responsabilidad nos toca? Desde luego ya nos ha hablado desde el activismo social, desde el activismo comunitario, pero bueno, pues también tiene que llegar y tiene que permear en todos los actores sociales, y entonces es en quien emite las políticas públicas y en quien toma las decisiones y en quien da las autorizaciones y en cómo todo va a estar interconectado de modo tal que el compromiso tiene que pasar por todos esos actores o actoras en estas situaciones. Y finalmente, bueno, pues como sepamos, esto también es interesante, que los pueblos indígenas tienen derecho a ser consultados, ¿no? O sea, hay un derecho a la consulta que está reconocido para ellos, de modo que no sería posible que se autorizaran ciertos megaproyectos sin antes haber consultado, pero no es una consulta donde hoy lleguen y te digan, ahí estás de acuerdo y ya mañana nos vamos. No, tiene que ser una consulta informada, tiene que ser una consulta culturalmente apropiada. Te tengo que decir qué va a pasar si es necesario con tu lengua, ¿no? Para que tú percibas todos los impactos que puede generar el proyecto que puede o no autorizarse, el impacto real que va a generar en tu territorio y las consecuencias, pero además te tengo que incorporar para que tú a la hora que tomes decisiones, bueno, pues también te beneficies.
muchas veces lo que pasa con las eólicas, ¿no? O sea, el beneficio se va todo para allá y acá solo quedan los efectos adversos. Entonces, bueno, estos proyectos necesariamente tendrían que suponer un beneficio para las comunidades que estarían resintiendo directamente este tipo de situaciones. Ahora, si les parece bien, vamos a empezar a hablar, ya hablamos de todas estas luchas, de cómo es necesario hacer conciencia. Cada quien tiene que hacer un ejercicio crítico, ¿no? De conciencia, de compromiso. Yo siempre les digo, hay que hacer activismo y a veces el activismo no es, digamos, marchar o hacerse o ganar premios, sino que el activismo es empezar desde el cambio individual, convencidas y convencidos de que en lo personal y en lo familiar, y de repente con las amigas y los amigos, y de repente con los compañeros y compañeras de salón, o con quienes están no, en la oficina, con quienes vamos interactuando todos los días. Bueno, pues cómo generamos este tipo de cadenas virtuosas, ¿no? De eslabones para llegar a buenos resultados. Y entonces, bueno, pues aquí llegamos a un tema que ya nos atañe a quienes juzgamos, que es este tema de la toma de decisiones, ¿no? ¿Cómo es que la toma de decisiones para estos casos, bueno, pues tiene que atender a estas necesidades que nos comenta Mitzi, a estas realidades, porque a veces parecería que no tenemos clara esta enorme afectación que se está generando. Y bueno, pues ello requiere entonces que las decisiones se guíen por estos estándares. ¿Tú cómo ves este tema del acceso a la justicia para los pueblos indígenas en general, ¿no? Y cómo particularmente impacta en estos que son los temas ambientales? Sí, creo que es un tema como primordial, ¿no? El preguntarnos. Y creo que para mí el primer cuestionamiento tendría que ser esto de qué implicaría esa justicia, ¿no? Porque creo que en el caso de muchos pueblos y también de mucha gente que toma decisiones, y nosotros por eso hablamos mucho de narrativas, ¿no? Es importante que se pueda escuchar y conocer perspectivas que son distintas a las que nos enseñaron, en las que fuimos formados, y entender que hay pueblos que tienen formas de vida, formas de entender el mundo totalmente distintos. Y en ese sentido, creo que lo primero que se tiene que hacer también, si realmente se quiere este tema de acceso a la justicia, de pensar un acceso a la justicia, pues primero empezar a escuchar, ¿no? Y empezar a ver con qué estándares se está pensando esta justicia. Porque muchas veces son solamente en sus términos, ¿no? O sea, por ejemplo, en temas ambientales mucho se ha hablado de reparaciones en términos de financiamiento, ¿no? En términos de dinero, ¿no? Hay que darles dinero por la destrucción que se está causando, ¿no? Es que nos deben, y eso solo lo ven en términos monetarios. Decimos, ¿de qué nos sirve el dinero si destruyen la tierra, si ya no se puede sembrar en los lugares en los que están poniendo, por ejemplo, el tema de las minas, ¿no? O sea, si ya esa tierra ya no se puede sembrar y tarda años, años para que algo vuelva a crecer ahí. ¿Y de qué sirve que nos digan, ay, no, te vamos a dar dinero, ¿no? Entonces, cuando cortas un árbol, cuando destruyes un bosque, ¿cuánto dinero pueden darte por haber destruido todo eso que va a tardar años en poder volver, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con pensar un poquito más y escuchar, ¿no? Escuchar otras formas de pensar. Nosotros hablamos de justicia epistémica, otras formas de conocimiento, valorando y creando y pensando que son también en un términos de igualdad, ¿no? Porque siempre se termina como minimizando o poniendo por debajo los saberes y las formas de vida de los pueblos. Y eso termina también reproduciendo violencias, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para no reproducir narrativas en donde unas vidas valgan más que otras, ¿no? En donde sea, porque esto, por ejemplo, incluso de lo de las eólicas, ¿no? Termina pasando eso porque es como, bueno, pues es que en las comunidades
no importa, ¿no? O sea, nosotros no lo vamos a poner al lado de nuestra casa, pero en los pueblos indígenas podemos hacer lo que queramos. ¿Por qué? Porque sus vidas pareciera que no importan, porque siempre unos van a tener que perder, pero resulta que nosotros siempre somos los que perdemos, ¿no? O Entonces, pareciera que hay personas de primera y de segunda y de tercera, claro, ¿no? Cuando la dignidad es la misma para es, todas las personas y cuando las necesidades básicas son las mismas para todas las personas, ¿no? Ujú. así es. Entonces, ¿cómo hacemos para realmente esa equidad ponerla en todos los espacios, ¿no? Y ponerla también cuando pensamos este tema de justicia, cuando se toman las decisiones, ¿no? O sea, ¿cómo realmente hacemos para que no se juzgue desde una narrativa en donde, o desde una perspectiva en donde unas vidas valgan más y se piense que los pueblos al final no valen, ¿no? Entonces, que su forma de vida, que su conocimiento no vale y ni siquiera vale para escucharla. Y por eso de nuevo resalto, a nosotros nos interesa mucho posicionar otras narrativas, hablar de lo que pasa en nuestras comunidades, en nuestros pueblos, porque consideramos que también eso puede hacer cambios en la manera en la que se ven las problemáticas, ¿no? Si se está juzgando un tema vinculado con, ¿por qué los pueblos no quieren ese proyecto? No, porque pues son ignorantes, porque no saben lo que les conviene, porque terminan siendo cuestiones racistas que se están aplicando, ¿no? Y entonces es cómo logras que ellos vean lo que realmente nosotros estamos viendo, ¿no? Y es lo que yo decía, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a pensar que el dinero vale más que perder la tierra, que acabar con la vida, ¿no? Entonces, eso lo vemos muy claro, que acabar con el agua, que contaminar los ríos, ¿no? Entonces, eso para nosotros muchas veces es muy claro, cuáles son las prioridades, pero también es Oye, difícil. Michi, déjame que te interrumpa porque esto me parece interesantísimo. Justo está pasando ahora con Nuevo León, ¿no? O sea, un estado con ese desarrollo industrial, con ese nivel de vida, con los recursos que genera. Bueno, pues sabemos que Nuevo León es de los estados más prósperos, hablando en términos monetarios, bueno, porque tiene una industria pujante y, ¿no? Y tiene de las ciudades con mejores niveles de vida en este país y resulta que no tienen agua, ¿no? Y que ahora mismo está la gente, bueno, pues en un shock porque nunca les había pasado, ahora sí que ya los alcanzó la realidad, porque les están tandeando el agua y se las están racionando y no se ve que esto vaya a cambiar pronto porque la sequía parece, ¿no? Con los elementos que por el momento tenemos, pues parece que va a seguir un poco más. Y entonces, bueno, vean, justo es lo que está diciendo Michi, ¿de qué les va a servir tanto dinero y tantos recursos si no van a tener agua para hacerse cargo de las necesidades más elementales, por ejemplo, ¿no? Ya, cierro mi paréntesis y te seguimos escuchando. No, sí, claro, pero que justamente para muchas personas ha sido, no, es que los pueblos son los atrasados, los que no saben lo que les conviene y demás, pero resulta que justamente, pues nosotros somos quienes todavía tenemos agua, tenemos árboles, tenemos aire limpio que respirar, ¿no? Y lo que vemos es que las ciudades o en muchos lugares que se dicen como, pues eso, ¿no? Desarrollados, avanzados y demás, pues están teniendo justamente ese tipo de problemáticas, ¿no? Pero entonces, ¿cómo le hacemos para que se entienda que hay otras formas de vida y que no necesariamente todos quieren ese desarrollo y ese horizonte que te imponen o que te dicen que tienes que tener, ¿no? Vinculado a las ganancias económicas, vinculado a, pues no sé, a la explotación, a las violencias, incluso muchas veces, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer entender que se pueden tener otros horizontes, pueden tener otras formas y sobre todo poder respetarlas, ¿no? Porque de qué nos sirve también muchas veces el tema de la consulta y demás, si no se escucha lo que decimos, ¿no? Si al final de cuentas no se respeta lo que nosotros queremos, Oye, ¿no? es un diálogo de sordos, ¿no? O sea, Exactamente. tú dices una cosa, pero no vas con el ánimo de escuchar al otro, de llegar a un acuerdo, de atender las necesidades específicas, porque tú ya vas con una idea preconcebida que difícilmente vas a cambiar, ¿no? Y entonces, bueno, estos temas se terminan convirtiendo un poco en un diálogo de sordos. Así es. Y entonces, Ujú.
por eso, pues no hay un acceso a la justicia, ¿no? En términos ambientales, en términos de también de quienes han sido asesinados, de quienes han sido desaparecidos, ¿no? A pesar de que hay muchas comunidades que se están organizando, que están defendiendo los bienes comunes y que esa defensa, aunque sea muy local, pues nos beneficia a todas las personas, ¿no? A todas las personas, porque al final es la defensa de nuevo de la vida y eso ayuda a todo, ¿no? Ayuda a que se mantenga todo, toda la vida en el planeta. Entonces, pues no hay un acceso a la justicia para esas personas que se organizan, porque en realidad, pues lo que pasa es lo que ya mencionabas, ¿no? Que se están matando, están asesinando, hay una ola de violencia muy fuerte hacia quienes se están organizando y pues pareciera que no importa, ¿no? O sea, pareciera que no importa, no hay respuestas hacia todas las denuncias que se han hecho, ¿no? En el caso de Oaxaca, Irma Galindo sigue desaparecida, que es defensora del bosque, ¿no? Hay muchos nombres de defensores, defensoras asesinadas que no han tenido, pues, justicia. ¿No? Y muchas comunidades que también han denunciado las consecuencias que están teniendo, que van desde los megaproyectos hasta violencia institucional, hasta políticas que siguen siendo racistas, ¿no? Que se han denunciado y que continúan, ¿no? Que continúan a pesar de decir, están violentándonos, están despojándonos, pues no hay una respuesta, ¿no? Y en realidad también incluso pues legalmente, ¿no? En las leyes, no hay tampoco una protección hacia las tierras que son parte, que están en los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, no hay una protección hacia la tierra, no hay una protección hacia los pueblos, ¿no? No hay en realidad muchas veces la posibilidad de acceder a esta justicia porque no se considera que se esté violentando cuando se despoja, ¿no? Cuando se violenta a los pueblos. Entonces, creo que es algo que se tiene que seguir impulsando, seguir conversando y sobre todo en términos de qué es lo que quieren también los pueblos y muchas comunidades, ¿no? ¿Qué implica ese término de justicia, ¿no? Para los pueblos. Pues fíjense que a propósito de esto, hay que llamar a la reflexión en cuanto a qué limitado tenemos este concepto de progreso, ¿no? Porque de repente uno pensaría, es que hay que llevarles el progreso, y el progreso, ¿qué implica, no? Para cada quien, para cada pueblo, desde su cosmovisión. Para mi pueblo puede ser, bueno, pues tener una buena cosecha y tener lo necesario para el autoconsumo y de repente tener una relación sana con la naturaleza donde no acabemos con el pueblo entero y cómo le hemos malentendido un poco con esta capacidad que tenemos de consumir o de generar ciertos satisfactores, ¿no? Que efectivamente esta moda le llaman el fast fashion, ¿no? O sea, tú produce cantidades tremendas industriales sin ninguna responsabilidad ambiental en términos de explotación verdaderamente, sobre todo para mujeres y para niños y niñas, ¿no? En algunos países. Y compra cada 8 días y estamos así, ¿no? Llenamos el mercado de este tipo de cosas y no tenemos conciencia que todas esas acciones impactan, ¿no? Y entonces este concepto limitado al progreso de pensar, bueno, es que el progreso implica que puedo comprar todo lo que se me ocurra, pues no, ¿no? Habrá quien perciba el progreso de una forma distinta y es absolutamente respetable porque fíjense que el artículo 2 constitucional, entre otras cosas, dice que este país es pluricultural, reconoce la riqueza de la pluriculturalidad, pero además se supone que reconoce la libre autodeterminación de los pueblos y en esa libertad de autodeterminarse, de autorregularse, de autorregirse, pues ellos tendrían o deben tener, desde luego, esta posibilidad de elegir qué proyectos, cuáles no, cómo usar, ya no voy a usar la palabra explotación, usar de manera racional esos recursos para no agotarlos de un día para otro prácticamente. Y fíjense que tratándose del acceso a la jurisdicción, pues esto es súper interesante porque pues empiezan a dar pasos, ¿no? Como en todo, empezamos a ver
Hay algunos instrumentos, tanto nacionales como internacionales. Es decir, parecería que sí hay normas jurídicas, el tema es que hay que aplicarlas. Y no solo que hay que aplicarlas para las autoridades que tienen la obligación de aplicarlas, sino que hay que hacerlas efectivas. Y entonces hacerlas efectivas, materializarlas, muchas veces pasa por acceder a la jurisdicción del Estado, es ir a denunciar que algo está pasando y que el Estado, digamos, como que active las protecciones indispensables para que sepa que algo tiene que estar haciendo, ¿no? Y lo tiene que hacer de manera diligente y pronta y puntual y profesional y capacitada y seria, porque decíamos, hay que dejar atrás el discurso y hay que ver cómo en los hechos verdaderamente estamos protegiendo. Entonces, ya cuando llegamos a este tema, fíjense que, y bueno, nada más lo voy a decir rápido para que Michi nos siga platicando, que está súper interesante la charla. Fíjense que hay algunos principios, precisamente hablábamos de este acuerdo de Escazú, que pasa por el que atraviesa Latinoamérica, ¿no? Estos compromisos ambientales. Y bueno, pues tenemos de ver quienes juzgamos de atender a diversos principios. Entonces, estos principios pasan por la máxima precaución. Yo tengo que tomar medidas cautelares, así no tenga una prueba concreta del daño que le estoy causando al medio ambiente, porque razonablemente lo va a ver, ¿no? Y entonces así no tenga yo una pericial que diga, si cortas estos árboles, mañana te quedas sin oxígeno, pues no lo voy a tener, pero sí tengo que actuar conforme un principio de máxima precaución y tengo que actuar conforme un principio precautorio, tengo que tomar precaución, medidas activas, positivas en ese momento, tengo que fomentar la participación ciudadana, las personas tienen que involucrar, bueno, las personas que lo quieran, desde luego, pues hay que escucharlas, hay que de alguna manera planear el camino para que puedan acceder a esa jurisdicción. Hay que juzgar, valorar pruebas, etcétera, con criterios de flexibilidad y de razonabilidad. Obviamente no voy a exigir las mismas pruebas que se exigen para otras cosas que sí requieren ser muy estrictas y muy puntuales y muy precisas en cuanto a lo que se discute, pero en materia ambiental no. Hay un principio indubio pro natura. En caso de duda, hay que proteger a la naturaleza, por ejemplo. Y entonces, quienes juzgamos tenemos esos deberes, pero bueno, pues hay que empezar a permearlos porque de repente, bueno, pues hay quienes todavía prefieren decir que ni interés tienen para reclamar algunas cosas. Hace unas 2 semanas o 3, la Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de sacar otros criterios en materia ambiental que me parece que vamos a avanzar, aunque sea poquito, pero vamos avanzando y es importante difundirlos para que la gente sepa cómo defenderse en este sentido, ¿no? Lamentablemente ya se nos acabó el tiempo, ahí es una lástima porque podríamos seguir platicando de estas cosas, pero le vamos a pedir a Michi que nos dé un mensaje de cierre. ¿Con qué más nos quiere compartir o a qué nos quiere llamar o con qué cerraría su participación el día de hoy? Te escuchamos, Michi. Sí, muchas gracias. Pues creo que también agradecer este espacio, esta charla, que también es muy enriquecedora para mí. Y lo que yo quiero o lo que me gustaría decir es más que nada es que esta lucha, ¿no? Por el territorio, por el medio ambiente, pues también es una lucha contra las desigualdades, contra la violencia, ¿no? Que hay hacia todas las formas de vida. Entonces, que es necesario, pues, reconsiderar qué futuro es el que realmente queremos, ¿no? Qué horizontes son los que seguimos y que estos cambios, si bien puedan permear nuestras vidas personales, también que tratemos de hacerlo de manera colectiva, ¿no? Organizándonos, pensando también que en todos los entornos está habiendo despojo y está habiendo violencia, y la lucha contra la violencia, la lucha contra las desigualdades, también abona a que cuidemos y conservemos la vida de nuestro planeta. Entonces, el nombrar las injusticias, el accionar contra ellas es importante, y desde cualquier espacio, no solo desde las comunidades indígenas, sino desde la trinchera en la que se encuentren, se puede empezar a cuestionar, se puede empezar a escuchar
otras formas de concebir a la naturaleza, otras formas de vida y empezar a cuestionar y crear incluso nuestras propias nociones sobre cómo queremos vivir, qué es lo que queremos a futuro, qué horizonte es el que perseguimos y comenzar a articularnos y organizarnos para poder pues continuar estas luchas, ¿no? La lucha, las soluciones no las va a inventar nadie, no se tienen que inventar y sacar de un día para otro, ni una persona tiene que ser responsable de solucionar las cosas, sino que ya las estamos construyendo quienes nos estamos organizando, quienes estamos recuperando nuestra identidad, quienes estamos defendiendo nuestras formas de vida. Y es necesario que eso continúe, ¿no? Que la organización y la colectividad continúe para pues poder pensar un horizonte común en donde respetemos las otras formas de vida, ¿no? Y no sigamos reproduciendo violencia ni desigualdades. Así es. No, pues yo no tengo nada que agregar. Me parece que todo lo que dices tiene todo el sentido. Yo solo les invitaría a la reflexión. Fíjense que hay que investigar un poco, porque esto es bien interesante, de la huella de carbono que dejamos al planeta, ¿no? El costo ambiental que suponemos cada persona en este planeta. Y entonces, bueno, empezarnos a cuestionar qué tantos desechos genero, qué tanto, ¿no? Qué tanta basura produzco, cómo es que si utilizo el vehículo, si no lo utilizo, si tengo todas las luces prendidas, porque en esos pequeños cambiecitos, ¿no? Como dices, bueno, pues en estas dos dimensiones del derecho, de los derechos ambientales, bueno, pues me toca hacerme cargo de lo que me corresponde, ¿no? De lo que en mi tal vez limitada esfera, en lo que yo esté constreñida, bueno, pues sí puedo tal vez generar un impacto, tal vez mínimo, pero bueno, pues si lo replico en mi familia y si de repente lo empiezo a expandir, es justo donde voy a empezar a trabajar estos temas en colectivo, en comunidad, posicionándolos en la comunidad, ¿no? Hay que de repente hay quien hace jornadas para plantar árboles y jornadas para limpiar ríos y jornadas para... Entonces, bueno, pues lo importante es, bien decíamos, creo, empezar a percibir esas necesidades indispensables y ineludibles. Hay que ya hablar de estos temas. Hace poco leía a Julia Carabias que decía que hemos llegado a un punto donde estamos justo en el límite y hay quien tiene pronósticos un poco más pesimistas. Dice, es que ya los daños que tenemos ya van a ser irreversibles, pero nos toca entonces, bueno, empezar a trabajar, si es que fuera así, para ya empezar a tratar de aminorarlos un poco. Ay, pues de verdad ha sido un placer coincidir contigo, querida Michi. Les invitamos a que reflexionen, a que se lleven toda esta riqueza que nos ha compartido Michi desde su activismo y desde su lucha por los temas ambientales como mujer, como una mujer joven, como una mujer indígena, ocupada y preocupada precisamente por todas estas desigualdades que lamentablemente son tan presentes en este país. Y como, fíjate que lo que decías tiene mucho sentido, porque con los derechos pasa lo mismo, ¿no? Así como con las desigualdades es el tema de que unas cosas se van vinculando con otras, con los derechos es algo muy similar. ¿Por qué? Porque precisamente esto permite que los derechos se vayan son interdependientes y todos son igual de importantes. Entonces, el derecho al medio ambiente pasa por mi derecho a la igualdad, por mi derecho a tener alimentación adecuada, por mi derecho a la vivienda, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues con esas reflexiones terminamos el día de hoy. Les agradecemos que nos hayan acompañado y les invitamos a que nos sigan. Seguramente más vamos a tener para platicar de estos temas que tanto nos interesan. Muchas gracias.